Ay. Yo creo que mientras habláis, Ignacio, Enrique, apagar los demás el micrófono, no suene algo, algo. Yo lo voy a silenciar hasta que me toque. Eso es, yo creo que sí. Y yo lo mismo, porque va a empezar Nacho con una... Por eso. Con lo cual yo Bueno, pues sí. me silencio Si también. queréis, empiezo ya y ya está. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web. Yo soy Ignacio González, registrador de la propiedad, miembro del Centro de Estudios Registrados del Colegio de Registrados de España. Desde este centro de estudios llevamos a cabo distintas actividades, distintas iniciativas. Anteriormente hacíamos charlas, coloquios en el colegio. Lógicamente ahora no es posible, lo estamos sustituyendo por estos seminarios web con numerosísimas materias. Muchas publicaciones en distintos medios, Legal Today, entre otros, y distintos cursos. Y entre ellos, el año que viene materializaremos uno, el curso superior de Derecho Inmobiliario, junto en la Universidad Complutense, en la Escuela de Práctica Jurídica, junto a Gómez Acebo y Pombo Asociados. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a todos vosotros. Somos más de 130 apuntados. Al ser tanto, evidentemente, los micrófonos no van a poder ser utilizados. Cualquier pregunta, consulta, la podéis formular por el chat, que cualquiera de los ponentes o Enrique y yo estaremos pendientes y después de la exposición de cada uno de ellos, pues intentaremos hacer el mayor número de preguntas que sea posible. En segundo lugar, quiero agradecer a los coorganizadores de este seminario, que es la Escuela de Práctica Jurídica, a través de su director, el director de la Escuela de Práctica Jurídica, José Manuel Mudicis, y tanto a Eduardo como a Ignacio y a todo el equipo que está colaborando para montarlo. Y en segundo lugar, el despacho de abogados como Acebo y Pombo, que a través de Enrique Isla lleva a cabo la organización de este seminario. ¿Por qué hemos elegido este título para el seminario, Co-Living y otras alternativas de vivienda? Pues Co-Living es por un enorme interés, más que por una exigencia actual, un enorme interés para un futuro quizás cercano relativo al modo de vida de los millennials, que van a pasar de compartir no solo los espacios de trabajo, el coworking, sino también a compartir la vivienda. Y luego otras alternativas de vivienda, principalmente para satisfacer el principio o el derecho constitucional reconocido en la sección tercera de la Constitución Española, artículo 47, como unos principios rectores de la política social y económica, que es el derecho a una vivienda digna. Corresponde además a los poderes públicos promover las normas necesarias para garantizar este derecho. Está reconocido además en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La necesidad de dar protección a este derecho hace preciso buscar nuevas fórmulas que se adapten a las nuevas necesidades del mercado. Y ello principalmente para mí por tres razones. La primera de ellas es el incremento de precio de los alquileres que se está produciendo en el centro de las principales ciudades, y eso viene producido principalmente por la alta concentración de pisos turísticos en todas las zonas centro de las grandes ciudades, no solo Madrid y Barcelona, sino al ser España uno de los países más turísticos del mundo, prácticamente todas las ciudades, capitales de provincia, el centro está colapsado por pisos de apartamentos turísticos. Esto hace que cada vez sea más complicado para los consumidores habitar una sola vivienda con una sola persona. En segundo lugar, la mayor movilidad laboral hace que los trabajadores no busquen contratos estables o permanentes por varios años en los que los gastos y los suministros, no solo de luz y electricidad, luz y gas, sino también televisión, wifi, etcétera, etcétera, buscan una duración mucho más breve, que se ajuste al tiempo que realmente van a emplear. Y por último, la propia estructura de los edificios. Su configuración tradicional no sirve para atender las necesidades de un público más moderno, más dinámico, que busca que para rentabilizar su tiempo tenga todos esos servicios concentrados en una misma localización. Por último, para terminar esta breve introducción, quiero dar las gracias y presentar a los ponentes del día de hoy, que son tres profesionales extraordinarios con gran experiencia en esta materia y además en el mercado inmobiliario en general. El currículum de todos ellos es muy amplio, no me voy a extender en ellos, simplemente me voy a limitar a presentarlos. Tenemos con nosotros a Marta González Llera, que es asociada de Derecho Inmobiliario de Gómez Acebo y Pombo Asociado, Fernando Acedo Rico, mi compañero, registrador de la propiedad, y Carlos Vázquez, socio coordinador de Derecho Administrativo y Regulatorio en Gómez Acebo y Pombo Asociados.
Además, también que presenta y modera junto a mí Enrique Isla, director, socio coordinador del Derecho Inmobiliario y codirector del curso superior de Derecho Inmobiliario que vamos a llevar a cabo en la Complutense, la Escuela de Práctica Jurídica, al cual cedo la palabra. Buenos días, Enrique. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a los asistentes por vuestro interés, a los ponentes por vuestra participación y a la Escuela de Práctica Jurídica por la organización de este webinar que organizamos, como comentaba Nacho, en el marco de la presentación del curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario que organiza la Escuela de Práctica Jurídica adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración del Colegio de Registradores y con nuestro despacho Gómez Acebo y Pombo, y el curso pues lo codirigimos Ignacio González, registrador de propiedad, y yo, que soy el socio inmobiliario de Gómez Acebo y Pombo. Permitidme, antes de entrar en el webinar, que entiendo que es lo que la parte que tiene más interés para todos los asistentes, permitidme hablar no más de 2 minutos, la verdad, de este curso que hemos organizado, que creemos que es de gran interés y, desde luego, lo hemos organizado con toda la dedicación y todo el cariño del mundo, ¿no? Este es un curso que históricamente se venía impartiendo en la Escuela de Práctica Jurídica con mucho éxito. Era, de hecho, uno de los cursos, sino el que más, de estos cursos de alta especialización, que más éxito tenía. Pero bueno, llegó la crisis de 2008 y el sector inmobiliario pues perdió interés, ¿no? Y bueno, entonces pues el curso dejó de impartirse, creo que la última vez fue en el año 2011, 2012, por ahí. Y bueno, pues hace algo más de un año, pues Nacho y yo pues entablamos conversaciones con la Escuela de Práctica Jurídica para reactivar este curso y ponerlo en marcha con un nuevo enfoque y ponerlo en marcha, que es en la situación que estamos, a partir de febrero de 2021. Este es un curso especializado en Derecho Inmobiliario y, por lo tanto, es un curso jurídico, pero le hemos dado un enfoque muy práctico y sectorial. O sea, sectorial en el sentido que analizamos todos los aspectos legales que inciden en el negocio inmobiliario. O sea, por ello, aparte de materias propiamente inmobiliarias, como puedan ser pues, compraventas, arrendamientos, urbanismo, construcción, práctica registral y notarial, derecho hipotecario, etcétera, también incluimos en el programa otras materias que no son a lo mejor estrictamente inmobiliarios, pero que tienen mucha incidencia y son muy relevantes en el sector inmobiliario, como puedan ser cuestiones como derecho concursal, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, mercados de capitales, operaciones de carteras, de deuda, de activos adjudicados, etcétera. Nacho y yo hemos insistido mucho y seguiremos insistiendo que todas las sesiones que se hagan tienen que combinar aspectos teóricos con aspectos prácticos, con el objetivo de que los alumnos, desde luego, adquieran una formación muy completa y muy práctica del derecho inmobiliario. Para ello contamos con un plantel de profesores que es absolutamente único. O sea, tenemos algunos de los catedráticos y profesores de universidad más prestigiosos de España, por supuesto, registradores de la propiedad, notarios, abogados del Estado, socios de despachos de abogados, bueno, y otros profesionales de primer nivel en sus respectivas áreas, lo cual nos asegura pues un enfoque riguroso, práctico y de máxima calidad. El curso comenzará el 9 de febrero y terminará el 8 de julio del año que viene, 2021. Se imparten los martes y los jueves de 6 a 9. O sea, lo hemos organizado de forma que sea absolutamente compatible con cualquier actividad profesional o de otro tipo. Tiene un total de 126 horas y se puede atender tanto presencialmente como vía streaming. Bueno, en todo caso, no os quiero aburrir más con el curso. Si tenéis cualquier duda, pues por favor, a través de la Escuela de Práctica Jurídica o directamente a Nacho y a mí, nos planteáis cualquier duda y encantados de resolverosla. Entonces, entrando ya en el debate, el primer capítulo que queríamos tratar es sobre el coliving. Es un tema de absoluta actualidad y que va en línea, ¿no?, con el enfoque que queremos dar precisamente al curso, ¿no?
en los últimos meses pues estamos viendo muchísimo interés, ¿no?, por proyectos de co-living en España y, bueno, estamos conociendo a nuevos operadores, promotores, inversores que quieren entrar en ese mercado, si bien la realidad es que en España estamos, en las grandes ciudades de España estamos a la cola de Europa. Por ejemplo, si nos comparamos, ya no digo con Londres, pero con otras ciudades que puedan tener una población similar a la nuestra, como Berlín, pues por daros un dato que leí el otro día, en Madrid hay ahora mismo 410 camas operativas para co-living, y aparte que es un co-living un poco de aquella manera, más parecido a la ciudad de habitaciones que al concepto real de co-living, mientras que, por ejemplo, en Berlín, que es una ciudad con una población similar a la de Madrid, pues hay 17.000 unidades. Y si nos vamos, por ejemplo, en Milán, que es una ciudad más pequeña que Madrid, pero bueno, que culturalmente puede ser similar, pues hay 10.000 unidades, ¿no? Yo creo que esto tiene una lectura positiva en cuanto a que se ve que hay una oportunidad enorme, pero también una lectura negativa, y es que esto no ocurre por casualidad, ¿no? Y uno de los principales frenos que tienen los inversores y los gestores a la hora de acometer proyectos de co-living en España es precisamente el tema regulatorio, o mejor dicho, la falta de regulación. Por eso le hemos pedido a Marta González Viera que nos haga una breve exposición para que por un lado nos explique brevemente qué es el co-living y por otro lado pues nos explique cuál es la situación normativa en este momento en España. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Como bien señaláis, el co-living es un fenómeno muy reciente que surge concretamente en California y que está muy ligado al uso de las nuevas tecnologías y de la economía colaborativa. Si los jóvenes están acostumbrados a compartir coche, a trabajar en un coworking o a financiar sus proyectos a través de un crowdfunding, el paso lógico y natural es que compartan vivienda. Y el co-living es básicamente eso, espacios en los que los jóvenes comparten vivienda, así como sus intereses laborales y personales. Por tanto, podríamos decir que los rasgos del co-living son los siguientes. En primer lugar, se trata de un alquiler de habitaciones amuebladas, junto con amplios espacios de servicios comunes donde hay lavandería, gimnasio, cocinas, coworking, y que incluyen también todos los servicios y suministros. Por ejemplo, incluyen hasta Netflix. Es un sistema de todo incluido que lo que se pretende es que el inquilino llegue con su maleta y no le haga falta comprar nada ni contratar nada para empezar a vivir. Como segundo rasgo diferencial del co-living, se trata de un fenómeno normalmente urbano que se desarrolla en el centro de grandes ciudades, pero también estamos viendo algunos proyectos que se desarrollan en municipios más pequeños. Normalmente se desarrollan en pisos de más de 150 metros cuadrados o en edificios completos que son objeto de una rehabilitación integral, aunque, como luego veremos, lo ideal es que sean edificios de nueva construcción para que precisamente puedan dar respuestas a todas las necesidades del co-living en cuanto a espacios comunes. Como rasgo fundamental es que el co-living está destinado a jóvenes profesionales, millennials, gente emprendedora, expatriados. Como dato curioso, podemos destacar que se calcula que casi el 50% de los usuarios actuales de co-living en España son extranjeros, lo que demuestra que es un fenómeno que tiene una implantación muy fuerte fuera de España. ¿Qué buscan estos jóvenes? Pues buscan, como hemos señalado, dar respuesta a su necesidad de vivienda, así como a necesidades sociales. Es decir, el co-living tiene un valor añadido, no solamente compartir una habitación, sino que también pues compartes intereses comunes, zonas de trabajo, son centros para el desarrollo de nuevas ideas y de retención del talento. Y por último, como rasgo identificador del co-living, podemos destacar que están gestionados profesionalmente. Por lo tanto, ¿qué no es el co-living? El co-living no es una residencia de estudiantes. En el co-living no se admiten estudiantes, salvo que sean estudiantes de posgrado o emprendedores. Los inquilinos es gente que ya ha dado el salto al mundo laboral,
Se calcula que la media de edad está en torno a los 31 años y suele ser gente que tiene ya un nivel económico medio alto. El coliving tampoco es un alquiler tradicional. Se distingue del alquiler tradicional en cuanto al espacio arrendado, ya que no se alquila una vivienda completa, sino que, como decimos, se alquila una habitación junto con unos espacios y unos servicios comunes, y también se distingue por el plazo de duración. La LAO establece que el plazo de duración mínimo de un contrato de arrendamiento es de 5 a 7 años. En realidad estamos viendo que la duración media de los contratos de arrendamiento son 2-3 años y el plazo de estancia de un inquilino en un coliving suele estar en torno a 10 meses. Esto se debe a que, como comentaba Nacho, responde a las necesidades de los jóvenes de buscar unos espacios más flexibles donde estar. También el coliving se distingue del build to rent. Los edificios que estamos viendo que se están construyendo destinados a alquiler, si bien tienen zonas comunes, estas zonas comunes no tienen la envergadura que se da en los coliving y además no hay ese sentimiento que hay en un coliving de pertenencia a una comunidad. Por último, el coliving no es el cohousing, que este también es un fenómeno incipiente que estamos viendo, ya que en el cohousing la propiedad y la gestión es colectiva, es de los miembros. Además, los cohousing que se están desarrollando en España, por regla general, van destinados a un público más senior que los coliving. Visto que es y que no es el coliving, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el régimen jurídico que regula el coliving? La respuesta, como ya habéis adelantado, es que no existe. Y esta falta de un marco regulatorio claro es el principal problema que se están encontrando los inversores y los operadores para invertir en este producto. No obstante, vamos a intentar dar una pequeña luz. En cuanto a las relaciones con el inquilino, entendemos que se regulan por el Código Civil, que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos debido a este carácter temporal, que una estancia en un coliving suele ser aproximadamente 10 meses y se asimilaría a un contrato de alquiler de habitaciones. Más dudas genera el tema de qué tipo de uso urbanístico del suelo es el coliving. Existen fundamentalmente dos posturas. Por un lado, aquellos que opinan que se trata de un uso residencial, frente a aquellos que consideran que se trata de un uso terciario hotelero. A favor de que se considere el coliving un uso residencial, podemos decir que efectivamente a través del coliving se da respuesta a los problemas de vivienda de un sector de la población. En contra, se alega que los requisitos que establece el planeamiento general para la vivienda no encajan bien con la figura del coliving. Por ejemplo, tenemos el caso de Madrid. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 exige que una vivienda tenga una serie de estancias y unas superficies mínimas que no se dan en el coliving. Por ejemplo, en Madrid, la superficie mínima de una vivienda tiene que ser de 38 metros cuadrados, que se reduce a 25 en el caso de los estudios, es decir, cuando el dormitorio y el salón están integrados. Sin embargo, en un coliving, la realidad es que las habitaciones tienen una superficie entre 11 y máximo 16 metros cuadrados. Por otra parte, los que consideran que se trata de un uso terciario de hospedaje hotelero tienen razón en cuanto a la temporalidad. El coliving no tiene esa afán o esa necesidad de residencia permanente que caracteriza a las viviendas. Sin embargo, las normas urbanísticas regulan a las normas sectoriales para regular el uso turístico y estas normas excluyen de su ámbito de aplicación las residencias de estudiantes, las residencias de ancianos y cualquier otra que no tenga fin turístico. Y aquí vemos como el coliving no tiene un fin turístico. Por tanto, no es claro cuál es el uso en el que se puede encajar el coliving y es necesario una regulación por parte de las administraciones públicas. Por último, me gustaría comentar algunas pequeñas experiencias o proyectos de coliving que estamos viendo. Básicamente, estas experiencias se podrían clasificar en 4 grupos. En primer lugar, estamos viendo pisos en el centro de ciudades como, por ejemplo, Madrid, de 3 a 5 habitaciones
que los salones se están reconvirtiendo en zonas comunes y de coworking. Esto en realidad no es un co-living puro, sino más bien podríamos decir un pseudo co-living que no se diferencia muy bien del alquiler tradicional de habitaciones, salvo porque se trata de espacios más modernos y que están gestionados profesionalmente. Asimismo, estamos viendo edificios, por ejemplo, aquí en Madrid, en el barrio de Moncloa o en Tetuán, que se han reconvertido en co-living. Por ejemplo, edificios que están albergando entre 60 y 70 habitaciones y tienen unas superficies de espacios comunes en planta baja y primera de en torno a unos 300 metros cuadrados. El problema que se están encontrando estos proyectos es la dificultad de encontrar espacios adecuados que permitan que sean lo suficientemente flexibles para reconvertirse en co-livings. También estamos empezando a ver algunos proyectos de co-living que se están desarrollando desde cero, es decir, que ya se construye pensando en el destino específico de co-living, y en estos casos se está haciendo a través de negociación ad hoc, caso por caso con los ayuntamientos, precisamente para ver dónde se encuentra el encaje legal a nivel urbanístico de este nuevo fenómeno. Y por último, y este es un fenómeno que está muy de actualidad y que está en prensa cada lunes y cada martes, estamos viendo cómo hoteles se están reconvirtiendo en co-livings o en espacios flexibles de coworking y co-living, precisamente como salida a la crisis provocada por el COVID. Pero en cualquier caso, estos 4 grupos son una muestra pequeña de lo que entendemos que va a pasar en un futuro, porque es un modelo que, como se ha señalado, tiene una fuerte demanda y que además es una solución asequible al problema real de vivienda que está teniendo los jóvenes. ¿Por qué? Porque es una solución, porque se optimizan recursos, espacios y se comparten gastos, además de que se ofrecen mucho más que una vivienda, sino un espacio y una comunidad de vida. Muchas gracias, Marta. Una vez presentado el co-living, Fernando, te quería preguntar, aparte del acceso a la propiedad de una vivienda mediante la compra con hipoteca, ¿qué fórmulas alternativas existen para el acceso a esta propiedad? Fernando. Perdón, sí, perdón que tenía el audio silenciado. Bueno, buenos días a todos. Ahora, primero agradecer, Ignacio, tanto a Colegio de Registradores y Escuela de Práctica Jurídica, a ti mismo y al despacho Gómez Acebo y Pombo, la invitación, ¿no?, para poder asistir a la webinar que comparto con Carlos y con Marta, tan interesante sobre los distintos modos de acceso a la vivienda en el momento actual que nos encontramos. No cabe la más mínima duda que muy condicionados por una pandemia o por una epidemia, o como lo queramos llamar, que está de alguna forma incidiendo mucho en nuestras costumbres del día a día, ¿no? Me levantaba esta mañana, Ignacio, y entro en contestar a la pregunta que me formulabas, leyendo la estadística del Colegio de Registradores publicada ayer en materia de inmobiliaria, y no dejaba de sorprenderme, ¿no? No dejaba de sorprenderme en el sentido de que, por un lado, empieza a notarse la tendencia de la bajada en cuanto a las compras en grandes ciudades. La gente se está moviendo más hacia los municipios cercanos a las grandes capitales. Quizás todos, evidentemente, tenemos miedo al contagio y al COVID-19. Y por otro lado, me impresionó también, ya sesgando el dato y analizando el dato, que se está incidiendo más en la compra de vivienda unifamiliar. Es decir, ha aumentado un 30% la venta o la compra, perdón, de viviendas unifamiliares. Son datos que yo creo que son significativos. Estamos a 9 meses más o menos desde que se inició esta terrible pandemia, vamos a decir, en el mundo occidental, ¿no? El mundo oriental fue primeros de año, hacia marzo fue en Europa, y impacta ver que se están produciendo ya cambios en los hábitos, en los usos, sobre todo en algo tan importante como es para un ciudadano, para una persona, la compra de la vivienda. Es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar en la vida. Voy a quitar, perdón, la palabra compra, la adquisición de una vivienda,
se puede adquirir de muchas maneras, y me impacta, ¿no? A 9 meses se están modificando, el COVID ha conseguido que se modifiquen hábitos, ¿no? Dicho lo cual, entrando en detalle a la pregunta que me formulabas, bueno, yo creo que los dos sistemas clásicos, voy a intentar ser breve para poder dejar turno luego a mi compañero Carlos y al debate que se pueda plantear, ¿no? Donde yo ya le haría un par de preguntas a Marta, pero lo dejo para el final. Yo entraría en el tema de los dos modelos clásicos de adquirir una vivienda. La vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, ¿no? La vivienda en alquiler, Carlos va a hablar de ella con más profundidad a continuación. Yo solo quiero hacer una referencia en relación a la vivienda en alquiler, desde un punto de vista del parque público. A mí estamos continuamente oyendo los medios de comunicación potenciar la vivienda, ley de vivienda, la vivienda en alquiler. Es un poco una panacea la vivienda de alquiler, ¿no? Los límites a los topes, ¿no?, del precio del alquiler de las viviendas son infinidad de noticias que de alguna manera están incidiendo en el día a día en cuanto a las viviendas en alquiler. Yo me voy a centrar en la vivienda en alquiler pública. La vivienda en alquiler pública creo que es muy difícil. Creo que es difícil entrar con el tema de la vivienda pública. Es un desideratum del gobierno alquilar vivienda pública. Hay un plan que el ministro Ábalos ha anunciado ya hace aproximadamente un año. Yo por lo menos he escrito alguna columna, una tribuna en el periódico El Economista sobre el plan Ábalos de las 20.000 viviendas en alquiler y no sé, de momento no parece que haya vivienda en alquiler. Insisto, no quiero entrar ahí, es un tema más para mi siguiente ponente sobre la vivienda en alquiler, pero me surgen serias dudas sobre la vivienda en alquiler. ¿Por qué? Fundamentalmente por el mantenimiento. El mantenimiento, he estado en una empresa pública 15 años, en la empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid, de vivienda, y los mantenimientos son unas cifras enormes, ¿no? Porque no hay idea del arrendatario de que tiene que mantener esa vivienda, ¿no? Y luego nos encontramos también con la morosidad. Es decir, hay morosidades en un momento determinado altas, donde vuelve a ser una carga para la propia entidad, insisto, en lo público, que tiene que soportar esa carga financiera, cuando en muchas ocasiones, bueno, debido a las políticas impuestas por el gobierno o por Europa, no tiene que tener unos límites en cuanto a la carga financiera que pueda soportar. Yéndome al régimen del derecho de propiedad, fundamentalmente aquí tendríamos que hablar brevemente sobre los sistemas mixtos que también se están... Parece como algo nuevo, cuando ya a principios o a 1990 el Ayuntamiento de Madrid sacó el famoso Plan 18.000 con el famoso derecho de superficie. Parece que ahora hablamos del derecho de superficie como una gran novedad. No, el derecho de superficie ya lo reguló el propio Ayuntamiento de Madrid en 1992-93 con el Plan 18.000, donde se podía adquirir la propiedad superficiaria de una vivienda. Exactamente, se adjudicaron 18.000 viviendas, que está bien, parece que es muy sano, es una manera de poner una vivienda asequible en el mercado, pero fundamentalmente se trabajaba a través del derecho de superficie. Había modalidad 1 y 2, derecho de superficie, modalidad 3, adquisición en derecho de propiedad. Yo vuelvo a algo parecido al alquiler. El tiempo dará o quitará razones. Han pasado unos 30 años aproximadamente desde que el derecho de superficie empezó a funcionar. Voy a un caso muy concreto, Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid, y nos hemos encontrado con que la gente, ese derecho superficiario que tiene o esa propiedad superficiaria por 50 años, la quiere de por vida. La quiere de por vida. ¿Qué ocurría? Que el pliego lo que estableció es la unanimidad de todos los propietarios para que se pudiese reconvertir ese derecho de superficie en un derecho de propiedad. Casi imposible. Se han tenido que inventar fórmulas jurídicas con la magnífica colaboración de los registradores de Madrid para que el que quisiese adquirir ese derecho de propiedad pudiese adquirir a su vez una cuota en los elementos comunes. Un jeroglífico auténticamente jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuidado, el derecho de superficie es muy bonito,
En el momento de la adjudicación está muy bien pensado, en el sentido de que hay una sensación por parte del propietario, me da igual que sea propietario de derecho perdón, propietario público que propietario privado, sensación de que no pierde la propiedad, pero no nos engañemos. Son derechos superficiarios de 40, 50 años en el de los casos y que evidentemente conllevan a que, transcurrido el plazo, todo el mundo quiere ese derecho de propiedad. Con todo mi respeto al alquiler, somos un país muy influenciado por el derecho romano y evidentemente prima ese derecho de propiedad. No quiero concluir, querido Ignacio, sin hablar, Enrique, de lo que es para mí el gran reto en materia de adquirir una vivienda, que es la rehabilitación y regeneración, perdón, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Ya hubo la ley famosa del 2013, la ley de las 3 R's, donde se hablaba de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Son cosas distintas. No da tiempo a que entremos en detalle. Una cosa es rehabilitar una vivienda, otra cosa es regenerar o renovar un barrio o un ámbito. No tiene absolutamente nada que ver. Pero en cualquiera de los dos casos creo que es el eterno, no voy a decir el gran reto, porque ya lo era en los años 90, ya lo era el gran reto, renovar, regenerar el tejido urbano. Tampoco ha habido, evidentemente, un gran éxito en la gestión. Yo sí puedo daros datos de que, evidentemente, porque no nos olvidemos una cosa, en materia de regeneración, renovación urbana, también cabe el alquiler, pero que habría que hablar con los promotores para saber cuál es el coste de rehabilitar una vivienda y a qué precio hay que alquilarla, salvo que sea, evidentemente, un promotor público. Y ese promotor público podrá hacer 1, 2 o 3 edificios, pero os puedo garantizar que los precios de una rehabilitación son unos precios de recuperar una vivienda rehabilitada, son precios altísimos, cuesta mucho. Aquí es donde entraría una fórmula que planteaba también el ministro Ábalos en relación con el derecho de concesión administrativa. Hay casos en Madrid, como fueron las bolsas de deterioro urbano, que repito que por falta de tiempo no podemos hacer. En el curso a los que os matriculéis os las explicaremos con detalle. Bolsas de deterioro urbano del Plan General del 85 en Madrid, anterior al 97, donde a través de la concesión administrativa se desarrolló todo lo que eran proyectos de regeneración y renovación urbana en ámbitos importantes. Para aquellos que conozcáis Madrid, os doy el más, vamos a decir, más trascendencia tuvo, que fue el paseo, el Marqués de Viana, ¿no? Sor Ángela de la Cruz. Concesión administrativa, el adjudicatario adquiría esa edificabilidad y era el que pagaba la expropiación. Y de esa manera se regeneró a través de la concesión administrativa. Con lo cual, resumiendo, Ignacio y Enrique, en cuanto al derecho del alquiler, me surgen muchas dudas. Evidentemente creo que socialmente es defendible y tiene que impulsarlo el gobierno. Cuidado, debería impulsarlo a través de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ya existió en los años 50 la Dirección General de Zonas Devastadas. No creo que sea el momento de volver a esa filosofía. Creo que se debería descentralizar a través de las comunidades autónomas y a través de los ayuntamientos el alquiler público. 2. En cuanto a la posibilidad de adquirir en derecho de superficie, también me parece interesante, pero repito, con mucho cuidado y previendo, que en un momento determinado el superficiario quiera pasar ese derecho de propiedad, no vinculando un principio de unanimidad a la totalidad de las viviendas. Y el gran reto, y con esto concluyo, rehabilitación, regeneración, renovación urbana, que eran las famosas 3 R. Creo que es el gran reto y, insisto, los proyectos Tractor, que es una gran novedad que se está planteando en Europa como consecuencia de este COVID-19. Hay un proyecto Tractor que se tiene tanto dentro del COE como dentro del Ministerio que es para impulsar todo lo que es política de regeneración, renovación y rehabilitación, incluyendo la concesión administrativa como vehículo interesante para gestionar y respetando tanto la vivienda en propiedad o en alquiler en el caso de la rehabilitación. Yo nada más, no sé si me he extendido, entiendo que no.
y muchas gracias a los clientes y a los presentadores. Fenomenal. Oye, pues muchas gracias, Fernando. Sí, yo os invitaría, desde luego, a los ponentes que si queréis, por supuesto, realizar cualquier intervención de alguna exposición que ha hecho alguno, por supuesto que lo hagáis, ¿no? Pongo para respetar el tiempo del que disponemos de esta webinar, que es de 1 hora, le voy a pedir a Carlos Vázquez ahora que haga una exposición, vamos siguiendo con el tema de la vivienda, y a partir de ahí, si os parece, pues entablamos un pequeño debate tanto de preguntas que nos están llegando a través del chat y muy interesantes, como también, por supuesto, entre nosotros, de aportar entre los ponentes, quiero decir, de participación, intervenciones que queráis hacer, incluso de preguntas o que queráis. Entonces, Carlos, siguiendo con el tema de la vivienda, ahora centrándonos particularmente en la vivienda en alquiler y en particular la vivienda en alquiler accesible, ¿no? Que es para este grupo de la población amplísima que no cualifica quizás para la vivienda protegida, pero que no tiene capacidad económica para acceder al mercado de vivienda de alquiler libre. Ahí desde el despacho pues estamos inmersos en distintas iniciativas, tanto asesorando a la administración pública como a privados, tendentes a potenciar el alquiler asequible, ¿no? Desde luego la demanda existe, la demanda es enorme, la voluntad existe, pero en muchas ocasiones las piezas no acaban de encajar, ¿no? Lo que quería pedirte, Carlos, es que nos des tu opinión de si realmente es posible esa colaboración pública-privada para el fomento de la vivienda en alquiler o qué está fallando. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a todos los asistentes por participar como oyentes en este webinar, en este seminario. Brevemente intentaré ser escueto. La respuesta sí, cabe la colaboración público-privada. Pero para ser un poco más concreto, y siempre que se habla de colaboración público-privada se alude a múltiples formas y no siempre bien aclaradas o bien precisas, pues intentaré muy rápidamente unas pinceladas, ¿no? En primer lugar, la colaboración público-privada no son todas las fórmulas de fomento del alquiler. El alquiler, incluso a precios asequibles, se puede fomentar a través de medidas regulatorias, tanto la ley de arrendamientos como la ley de enjuiciamiento civil. Se puede fomentar a través de ayudas, subvenciones, préstamos. Pues el plan estatal de la vivienda pues recoge 2 programas o varios sobre ayuda al alquiler de vivienda, el fomento del parque de la vivienda para jóvenes, para que puedan acceder gente con menos recursos, gente que tenga situaciones de discapacidad, pero son medidas de fomento a través de subvenciones. O también cabe instrumentos de carácter fiscal, tanto el impuesto de sociedades, en el de la renta o en el del IBI, ¿no? Todos son medidas de fomento, pero no son, digamos, modelos de colaboración público-privada. Entonces, ¿qué es una colaboración público-privada? Es cuando pues, el sector público y el sector privado participan de alguna manera ambos los distintos riesgos y fases de lo que es una promoción de una vivienda que se va a dar o se va a ceder en alquiler. Eso puede ser también muy amplio, ¿no? Cabe una pura promoción pública, como habla Fernando, es decir, que propia administración, a través de sus empresas, promueva, construya y ceda en alquiler determinada vivienda, con los problemas que Fernando ha comentado, o cabe totalmente la iniciativa privada, o cabe fórmulas mixtas. O lo que es más normal, que la administración lo que se limite es a poner a disposición de la iniciativa privada suelo en unas condiciones que van a permitir después que ese arrendamiento lo sea a un precio más asequible para el conjunto de la población. Es a lo que se refirió la famosa disposición adicional primera del Real Decreto Ley 7 de 2019, que fue declarado después inconstitucional porque no se había utilizado una fórmula legal adecuada, porque no había la urgente necesidad, que recogía que el Ministerio de Fomento podría, al margen de las medidas tradicionales de fomentar estas viviendas y esta oferta de viviendas, movilizando suelo público perteneciente a la Administración General del Estado para la promoción de viviendas en alquiler social asequible
mediante fórmulas de colaboración público-privada. Y después hablaba también de instrumentos financieros a través del plan de vivienda. Eso es un poco lo que se está concretando, aunque después puedan existir otras, estos mecanismos de colaboración público-privada. Centrado el tema, podemos suscitar tres cuestiones básicas relacionadas con estas. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos más adecuados para llevar a cabo esta cesión de suelo? ¿Cuál es el marco urbanístico que puede proporcionar también este fomento de este tipo de vivienda social o asequible? Y después, ¿cómo puede colaborar el Estado o las administraciones cuando estamos hablando de este modelo de colaboración público-privada y no el tradicional de subvenciones, que ya en el plan estatal de la vivienda es muy sencillo? Hay convenios de colaboración en el cual el Estado transfiere los fondos a las comunidades autónomas para que esto sean las que marquen o den las líneas de ayudas bien a los promotores o bien a los usuarios. Pues bien, centrados en estos tres puntos y para ser ágiles, en cuanto a la primera de ellos, diría, ¿cómo puede la administración pública ceder este suelo que va a permitir promocionar viviendas para alquiler a un marco asequible o social? Pues hay tres tradicionales: la constitución de un derecho de superficie, la concesión de manial o la concesión de obra. Fernando ha hablado de la constitución de derecho de superficie, pero más vinculado con la adquisición, es decir, más con directa constitución de derecho de superficie al usuario final. Pero lo que tradicionalmente han hecho muchos ayuntamientos, como el de Barcelona y muchos otros, y recientemente el Ayuntamiento de Madrid, que anunció 26 parcelas de 2.000 viviendas, es ceder en derecho de superficie parcelas a promotores privados para que sean los promotores privados los que construyen, financien y una vez construida cedan en arrendamiento a los o en los términos que la Administración establezca. En este caso, el Ayuntamiento anunciaba que en un precio limitado a un 30% inferior al mercado. Pero ya será después el promotor el que vaya a asumir esos riesgos, comentaba Fernando, de la explotación y mantenimiento y la relación con el usuario. La Comunidad de Madrid, hace unos años, también en un plan que se llamó Alquila, 45.000, utilizó o intentó utilizar la fórmula de la concesión de manial para hacer lo mismo. Sacó una orden en el año 2010, más o menos, pero no llegó a desarrollarse mucho. Y ha sido el Ministerio de Fomento el que hace poco, en el Estado, el Real Decreto Ley 26/2020 ha introducido un artículo, el 31, que habla de la constitución o la cesión de suelo para promocionar también el alquiler asequible social en fórmulas de colaboración. Y habla de las modalidades, bien ceder derecho a superficie, cuando el suelo es patrimonial, o una concesión de manial, cuando el suelo tiene naturaleza de bien de dominio público. En ambos casos se permite esa cesión y después la relación del promotor privado que va a adquirir ese derecho de uso con el usuario final será la propia de un contrato de arrendamiento. En la Comunidad de Madrid ha seguido esta práctica y ha anunciado un plan VIVE en el que se van a poner 25.000 viviendas a disposición en esta fórmula de colaboración, cediendo el derecho de uso del suelo para que promotores privados puedan construir. Pero en la tramitación de este plan se ha planteado una curiosa discusión, porque la Comunidad de Madrid planteó un proyecto de decreto para la regulación de esta figura de la concesión de manial, pero el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid vino a decir que la fórmula jurídica adecuada no es la de la concesión de manial, sino la concesión de obra, porque si la vivienda tiene un fin social, responde y se hace sobre un bien de naturaleza pública, la obra es pública. Eso ha dado lugar a un cierto debate y, curiosamente, ha sido el Real Decreto Ley de Ábalos, el Real Decreto del artículo 31 que he dicho, el que le ha dado la solución a la comunidad, porque ha habido un segundo dictamen en que diciendo, aunque no compartimos la tesis de la comunidad, el hecho de que haya el Real Decreto Ley con carácter básico abierto la posibilidad de la concesión de manial permite la utilización de esta figura. Y la Comunidad de Madrid ha aprobado muy recientemente el Decreto 84/2020 de 7 de octubre
por el cual se regula el procedimiento de asignación y uso de viviendas construidas al amparo de concesiones demaniales en suelos de redes supramunicipales. Pero, como consecuencia de este dictamen, estamos viendo, y algún ayuntamiento lo ha hecho, utilizar la figura también de la concesión de obra. Esto va a determinar una cierta duda sobre la relación que pueda existir entre la Administración y el promotor, que pueda ser un derecho a superficie, una concesión de material, una concesión de obra. Pero no afecta mucho la relación con el usuario final, porque lo bueno del dictamen es que ha aclarado la duda de que cualquiera que sea la fórmula jurídica que se va a emplear, el promotor privado que adquiere este derecho va a ceder después esa vivienda construida en régimen de arrendamiento aplicando las disposiciones propias de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Vinculado con esto, y para no extenderme mucho, ha surgido el problema de la posibilidad de utilizar suelo dotacional para este tipo de promociones, ¿no? Si la vivienda o el suelo tiene titularidad pública, no plantea problemas, porque la propia normativa normalmente permite la utilización de estos suelos de utilidad de titularidad pública con el carácter dotacional, con esta finalidad social. La duda mayor es si cabe en ese sentido también iniciativas privadas que favorezcan las promociones que tengan uso social en suelos dotacionales. Y ya hay normas autonómicas que ya lo han regulado, como la Ley de Vivienda de Cataluña 18/2007, que regula el concepto de alojamiento dotacional, específicamente regulando este aspecto de asistencia residencial con carácter dotacional para colectivos como los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad. Cuando no haya norma autonómica, habrá que ir a la regulación del planeamiento de cada ayuntamiento para ver si puede configurarse como equipamiento dotacional este uso social de la vivienda, ¿no? Y el tercer aspecto que se ha planteado es cómo pueden colaborar las administraciones. Y eso es un poco el objeto del Real Decreto Ley, del artículo 31, en donde se va a configurar el famoso plan 20.000 viviendas a que lo dice Hernando. Ese plan 20.000 viviendas se va a establecer a través de la figura bien de derecho a superficie, bien de la concesión demanial, pero en virtud de unos convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, por los cuales, aunque el suelo sigue siendo, en último lugar, del Estado, se va a ceder a la comunidad autónoma para que ella, a su vez, sea la titular de los contratos de derecho a superficie concesionales que se hagan con los promotores privados para la construcción de estos suelos. Y ya terminando, en la Ley de Presupuestos de borrador en estos momentos, en el programa vinculado con estas medidas de fomento a la vivienda, aparte de las tradicionales del plan de vivienda, se recoge unas ayudas a determinados ayuntamientos para promocionar este tipo de viviendas y 100 millones específicamente para la iniciativa de esta plan Vivienda 20.000, que se articulara a través de estas fórmulas que el marco que en este momento lo va a permitir es el Real Decreto Ley, ese artículo 31, y que después se configurarán en convenios de colaboración con las distintas comunidades autónomas. Aunque sea un poco rápido, he intentado sistematizar toda esta problemática para no cansar y dar pie al debate. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo quería formular una pregunta centrándome más en el coliving ahora. ¿Qué medidas podríamos pedir a las administraciones públicas para fomentar estas nuevas fórmulas de vivienda, entre ellas el coliving? ¿Qué expectativas reales tiene el coliving en España? ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Cómo se superarían los problemas que pudieran surgir con las comunidades de propietarios, entre otros, en el caso de que no sea un edificio entero donde se desarrolle el coliving? Y hablamos, entiendo que ahora se habla de una promoción privada siempre en cuanto al coliving. Se estudia o se requiere también a esas administraciones que intervengan también una promoción pública para prestar este servicio. Me podéis contestar cualquiera de los tres. Muchas gracias.
Yo, perdóname, Marta, te añadiría por Central Colpín a la pregunta de Ignacio, y yo también te quería formular una que también ha apuntado Carlos en relación con otras fórmulas, ¿no? ¿Por qué no el coliving en suelo dotacional? Nada más, o sea, hablabas de suelo residencial, suelo terciario, pero ¿por qué no el dotacional no? Que es un suelo que suele estar siempre más asequible, ¿no? Tanto a los promotores, sobre todo si vamos al público, ¿no? Vale, perfecto. Pues en relación con la pregunta de Ignacio de qué pediríamos a las administraciones públicas, pues les pediríamos más regulación, al menos en un plan urbanístico, que aclaren qué uso del suelo es el coliving y luego también una mayor flexibilización del régimen de usos que viene recogido en el plan general, porque la idea del coliving es que sean edificios enteros en los que haya multitud de usos, que por ejemplo en la planta baja puede haber un comercio con una cafetería, un espacio de coworking, luego que en la planta sótano haya un gimnasio, en el ático haya una piscina con solarium y un huerto urbano, es decir, que un multimix de usos que lo permitan los planes generales. El problema también es que nos encontramos que los ayuntamientos no están llevando a cabo las revisiones y modificaciones del planeamiento general que son necesarias por miedo a las impugnaciones que se están produciendo. Entonces, también en este sentido, pediría una reforma legislativa para que acabemos ya de una vez con este criterio jurisprudencial que se ha creado en torno a los planes generales que tienen la categoría de reglamentos y que, por lo tanto, no cabe frente a ellos la anulabilidad, sino que tiene que ser siempre nulidad radical y en los efectos que ello provoca, pues que la nulidad en cascada y que los ayuntamientos son muy reacios a modificar el plan, pues que son modificaciones necesarias para acoger estos nuevos usos del suelo. Luego también, uniendo un poco con la pregunta que ha hecho Fernando, efectivamente, yo entiendo que además del uso residencial y terciario podría haber coliving en suelo dotacional siempre y cuando, como ha señalado Carlos, ese uso de coliving tenga un fin social, pues que vaya dirigido a unos colectivos desfavorecidos, jóvenes, familias en situación precaria, etcétera. Es un tema muy complejo y que creo que es fundamental que las administraciones públicas se sienten con los promotores, con los inversores y lleguen a una solución, porque realmente el coliving está aquí y si no se está desarrollando es por la falta de un marco regulatorio claro. Fenomenal. Gracias, Marta. Mira, si queréis, estamos ya acabando. Al final, como suele ocurrir, nos hemos extendido más en las posiciones de lo que pensábamos inicialmente. Entonces, bueno, ya ha trasladado a Nacho algunas de las preguntas que nos vais formulando. Vamos, recojo alguna otra. Mira, por ejemplo, una pregunta que he visto, Marta, que has contestado en el propio chat, pero yo creo que es interesante que lo desarrolles un poco más. Preguntaba Nadia cuál es la diferencia entre coliving y cohousing. Pues el cohousing, la gran diferencia es que en el cohousing los miembros son tanto los propietarios como los que autogestionan el edificio, frente a un coliving en los que la gestión y la propiedad es ajena. Es decir, en los coliving los inquilinos se asimilarían a los arrendatarios. Además, no solamente en cuanto a la propiedad y la gestión, sino también en cuanto al público. Los proyectos de cohousing que estamos viendo en España normalmente están todos destinados a un público más senior. Es una solución, una habitacional diferente. Tanto es así que se intenta hacer una cadena, se considera que una persona pues puede empezar viviendo en una residencia de estudiantes, luego dar el salto a un coliving en cuanto acceda al mundo laboral y tenga un poder adquisitivo más alto, a continuación pasar a un alquiler, por ejemplo, en las promociones de Build to Rent, y finalmente cuando ya tiene una estabilidad económica y a partir de los 40, 50 años, pues pasar a un cohousing en el que él es propietario y autogestiona el inmueble con el resto de cohousing. Por lo tanto, responden a momentos y a necesidades vitales distintas. Fenomenal. Y Marta, perdona que te bombardeemos, pero voy viendo que las preguntas que van
van lanzando son fundamentalmente dirigidas a temas de co-living que, vamos, como ya sabemos, no suscita muchísimo interés, ¿no? Entonces, una pregunta es, en tu opinión personal, cuál es el uso, además lo hemos visto, el uso que encaja mejor en el co-living? Nos hablabas antes de si residencial, de si el terciario, hotelero, etcétera. ¿Hay un uso específico que en tu opinión es el que, si cuando nos viene un inversor, un promotor y nos diga yo quiero hacer co-living, cuál es el uso? O sea, la carta de los Reyes Magos, ¿cuál sería el uso en el que encaja mejor el co-living? Pues mi opinión personal, y aquí en el caso de Madrid, que es donde estamos nosotros y donde más proyectos se están desarrollando actualmente por la voluntad que hay por parte del ayuntamiento y la apertura a este tipo de proyectos, yo considero que encajaría muy bien dentro del uso residencial en la clase comunitaria. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid distingue dos tipos o dos subtipos de usos dentro del uso residencial. Por un lado está el uso vivienda, que es cuando las personas tienen vínculos familiares, no necesariamente de parentesco, y el uso comunitario, que se da en esos casos que no hay esos vínculos de familiaridad, sino otro tipo de vínculos, como por ejemplo los sociales, los religiosos, etcétera. En esta categoría es donde en principio encajarían las residencias de estudiantes, aunque luego se están desarrollando obviamente en suelo dotacional educativo, y por analogía considero que es también donde entran los co-living, porque el co-living se podría incluso considerar una residencia de alto standing para jóvenes profesionales. Fenomenal. Gracias, Marta. Perdona, insisto, perdona el bombardeo, pero más preguntas de co-living que van llegando es que cómo está la reacción de los ayuntamientos en los que estamos viendo, tanto directamente a través de clientes que están presentando proyectos o valorando proyectos de co-living, en particular Madrid y Barcelona. ¿Cómo está siendo la reacción de estos ayuntamientos en cuanto a flexibilidad? Pues nuestro feeling es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona está considerando que los proyectos de co-living son proyectos de su uso turístico, y al haber una oposición política a este tipo de proyectos turísticos, pues no se está fomentando el co-living. Sin embargo, en Madrid, como ya he adelantado, la administración está siendo más abierta y está intentando llegar a acuerdos o negociar con cada uno de los inversores para que estos proyectos salgan adelante. Fenomenal. Y más preguntas y todas de co-living. Mira, dos preguntas que yo creo que están relacionadas, que lanzan Pedro y Fernando. Uno es, ¿cómo ves la posibilidad de dar la dirección de co-living para darse de alta como autónomos, pensando en una estancia de 12 meses o incluso más? Y Fernando preguntaba si es posible empezar a usuarios de co-living. Pues entiendo que no había ningún problema, porque igual que cuando estás en un contrato de alquiler de habitaciones, tú te puedes empadronar siempre que el propietario de su consentimiento, pues en este caso lo mismo, ya que el co-living responde a intenta satisfacer una necesidad de vivienda. Vale, pues muchas gracias, Marta, por darle un respiro. Una pregunta que ha llegado de Juan S., que quizás sea para Carlos Vázquez, de María Pérez, perdón. Es ¿qué régimen aplicaría a los promotores internacionales? Entiendo que en licitaciones, sí. ¿no? Sí, pues para dar un respiro a Marta, normalmente está regulado en la ley de contratos del sector público, que se puede aplicar como referencia para también la derecho a superficie y la concesión de manial. Normalmente, si son promotores internacionales de la Unión Europea o que han firmado el Acuerdo con el Espacio Económico Europeo, tienen el mismo trato que los nacionales. Los internacionales que no son europeos, normalmente se les permite, tienen que acreditar su capacidad, se les exige a veces un certificado de reciprocidad y también se les puede normalmente pedir que tengan una sucursal en España. Pero en principio un promotor internacional puede participar perfectamente en cualquier tipo de licitación, tanto de cesión de derechos de superficie, de concesión de manial o concesión de obra.
Enrique, no se te oye. Fernando, Carlos, Marta, si queréis añadir algo independientemente, que tenéis muchas cosas pendientes, lo sabemos, podéis añadir lo que queráis. Todavía nos quedan unos minutos. Fenomenal. Sí, eso es. Perdonad que estaba silenciado. Sí, eso es. Justo. O sea, hemos llegado ya a las 11, pero vamos, que si ahora mismo no veo más preguntas en el chat que no hayamos respondido, entonces, si queréis, cualquiera de los ponentes aportar, realizar alguna intervención, o si no, pues vamos terminando el webinar. Brevemente, Carlos, es el tema de decir a los distintos oyentes que tenemos que todos estamos a la expectativa los que nos movemos en este mundo de la vivienda, ¿no? Sea la fórmula que sea, bueno, de la ya famosa, anunciada y controvertida ley de la vivienda, ¿no? Los apoya a consulta pública junto a la ley de arquitectura al propio ministerio y bueno, estamos pendientes de que se conozca el anteproyecto y se inicie su tramitación parlamentaria, ¿no? Que no duda cabe que podrá, a lo mejor, tanto en una ley como en otra, todos los temas de co-living, co-housing, build and rent, cualquiera de todos los temas que hemos estado hablando, bueno, nos da luz, igual que como bien decía Carlos, todo el tema de contratación. Yo nada, por mi parte nada más. Y dar las gracias a todos, a los moderadores, así como a los ponentes, a la Escuela de Práctica Jurídica y al Colegio. Fenomenal. Pues yo creo que, Nacho, damos por terminado el webinar, ¿no? Muchísimas gracias a los ponentes por participar, a todos los invitados oyentes y a la Escuela de Práctica Jurídica que nos ha facilitado la infraestructura para poder hacerlo. No hay más preguntas y no queréis aportar nada más, pues lo damos por finalizado. Recordar, hemos colgado antes en el chat de todos el enlace al curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario. Ahí tenéis toda la información de lo que apuntaba antes Enrique, de todos los profesores, toda la materia, las horas, cuando se empieza a dar las clases, etcétera, etcétera. Así que creo que va a ser muy interesante y por lo menos consultarlo y que lo veáis. Fenomenal. Pues muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.